Durante 3 años, nadie en el pueblo quiso ver los moretones. Nadie quiso escuchar los gritos apagados detrás de las paredes del celún. Ella aprendió a sobrevivir en silencio, convencida de que escapar era imposible. Hasta que una tarde polvorienta, un forastero empujó la puerta equivocada y decidió mirar. Lo que descubrió no solo cambiaría su destino, sino que desataría una violencia que el pueblo había enterrado por miedo. El verdadero motivo de su llegada sorprendería a todos. Durante 3 años, Clara vivió como si el tiempo no avanzara. Cada amanecer en San Perdido era igual al anterior, el sol cayendo sobre la tierra seca, el polvo suspendido en el aire, y ese nudo en el estómago que nunca la abandonaba. Se levantaba antes que el gallo, cubría los moretones con mangas largas aunque el calor fuera insoportable, y caminaba en silencio hasta el celún, cuidando que nadie notara su cojera cuando el dolor era demasiado intenso. San Perdido era un pueblo olvidado por Dios y recordado solo por el miedo. No aparecía en los mapas importantes. Allí mandaban los mismos hombres desde siempre, y todos sabían que hacer preguntas era la forma más rápida de desaparecer. Clara trabajaba limpiando mesas, sirviendo whisky barato y soportando manos que se demoraban más de lo debido. Pero ese no era el peor lugar. El verdadero infierno la esperaba cada noche, en la casa de madera detrás del establo. Esa casa pertenecía a Sal Spoon. Silas no era su esposo, ni su padre, ni siquiera alguien que fingiera quererla. Era el hombre que la había rescatado cuando ella llegó al pueblo sin dinero ni familia. Le dio techo, trabajo, y luego le quitó todo lo demás. Su voz, su voluntad, su nombre. Para todos, Clara le pertenecía. Los golpes nunca eran visibles al mismo tiempo. Silas era cuidadoso. Sabía dónde golpear para que el daño quedara oculto. Sabía cuándo callar y cuándo sonreír en público. Y sobre todo, sabía que nadie en San Perdido se atrevería a enfrentarlo. Clara también lo sabía. Por eso nunca gritó. Por eso nunca huyó. Por eso, durante 3 largos años, aceptó que su vida sería solo eso, sobrevivir un día más. Hasta aquella tarde. El celún estaba casi vacío cuando la puerta se abrió con un crujido lento. Clara levantó la vista por costumbre y se quedó inmóvil. El hombre que entró no se parecía a nadie del pueblo. Llevaba un sombrero gastado, botas cubiertas de polvo de muchos caminos y una mirada que no evitaba nada. No miraba al suelo como los demás forasteros. Miraba alrededor, como si estuviera contando historias invisibles en cada rincón. Se sentó en la barra sin decir palabra. Clara se acercó con una jarra de whisky, cumpliendo su rutina, pero cuando dejó el vaso frente a él, sintió algo que no había sentido en años. Alguien la estaba observando de verdad. No su cuerpo. No sus manos. Sus ojos. ¿Estás bien?, preguntó el hombre en voz baja. La pregunta fue tan inesperada que Clara sintió un mareo. Nadie le había preguntado eso en 3 años. Nadie. Ella bajó la mirada de inmediato. Estoy bien, señor, respondió, como siempre. El hombre no insistió. Pero tampoco apartó la vista. Cuando Clara se alejó, sintió ese escalofrío peligroso, el presentimiento de que algo había cambiado. Desde una mesa del fondo, Sal Spoon observaba. Silas siempre se sentaba allí. Desde ese lugar podía verlo todo. Y lo vio. Vio la forma en que el forastero miró a Clara. Vio la pausa en sus manos. Vio el temblor que ella no había logrado ocultar. Y eso le enfureció. Esa noche, Silas no gritó. Eso fue lo peor. La esperaba sentado, con una sonrisa tranquila, limpiando un cuchillo con un trapo. Clara supo que algo terrible iba a pasar incluso antes de cerrar la puerta. Hoy hablaste de más, dijo él con calma. Clara negó con la cabeza, sin fuerzas para discutir. No dije nada. El golpe la hizo caer contra la pared. Silas se inclinó sobre ella, susurrándole al oído. No olvides quién manda aquí. Los forasteros no duran. Tú sí, si te portas bien.
Clara pasó la noche en el suelo, con el cuerpo ardiendo y los pensamientos más oscuros que nunca. Pero entre el dolor, una imagen se repetía una y otra vez. Los ojos del cowboy, mirándola como si importara. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con rumores. El forastero no se había ido. Preguntaba cosas. Demasiadas. Decía llamarse Eli Carter. Decía buscar trabajo. Decía necesitar un lugar donde quedarse unos días. Pero lo que realmente hacía era observar. Vio cómo Clara caminaba encorvada. Vio cómo Silas le hablaba en público con falsa amabilidad. Vio cómo nadie intervenía. Y algo dentro de él comenzó a hervir. Eli no había llegado a San Perdido por casualidad. Había oído historias en otros pueblos. Historias de mujeres que desaparecían. De hombres que controlaban todo. De un nombre que se repetía siempre en voz baja, Silas Boone. Eli sabía que quedarse significaba peligro. Pero también sabía que irse significaba dejar a Clara atrás. Esa tarde, cuando el sol empezaba a caer, Eli volvió al salón. Clara lo vio entrar, y por primera vez en años, sintió miedo de tener esperanza. Él se acercó despacio y dejó algo sobre la barra, un pequeño medallón de plata, gastado por el tiempo. Si alguna vez necesitas ayuda, murmuró, muéstrame esto. Antes de que Clara pudiera responder, una sombra se proyectó sobre ellos. Silas estaba de pie detrás. Sonreía. El forastero parece interesado en mis asuntos, dijo con voz suave. Eso nunca termina bien. Eli se giró lentamente, mirándolo directo a los ojos. Tal vez es hora de que alguien empiece a interesarse. Respondió. El silencio que siguió fue más peligroso que cualquier disparo. Y en ese instante, Clara comprendió algo aterrador, la violencia que había dominado su vida estaba a punto de explotar, y nadie saldría ileso. ¿Quieres la siguiente parte? La tensión no se rompió cuando Silas sonrió. Se volvió más espesa. En San Perdido, una sonrisa de Silas Boone nunca era buena señal. Era el aviso silencioso de que alguien había cometido un error, y pronto lo pagaría. Los forasteros siempre creen que pueden cambiar las cosas, dijo, acomodándose el chaleco. Luego aprenden cómo funciona este pueblo. Eli Carter no bajó la mirada. En todos los pueblos hay reglas, respondió. La diferencia es quién se beneficia de ellas. Algunos hombres en el salón fingieron no escuchar. Otros salieron discretamente, como ratas huyendo antes del incendio. Clara seguía detrás de la barra, con las manos rígidas, sintiendo como el corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que temía que todos pudieran oírlo. Silas soltó una pequeña risa. Te irás mañana, afirmó. Y olvidarás que alguna vez pasaste por aquí. Eli apoyó una mano sobre la madera de la barra. No hoy. Ese fue el momento exacto en que Clara supo que nada volvería a ser igual. Esa noche, Silas no la tocó. Eso fue aún peor. La observó desde la silla, con los ojos oscuros, como si estuviera decidiendo algo. Clara permaneció en silencio, abrazando sus rodillas en el rincón, esperando el estallido que nunca llegó. Mañana, dijo finalmente. Mañana arreglaremos este problema. Cuando apagó la lámpara y se fue a dormir, Clara no cerró los ojos. Por primera vez en 3 años, el miedo no era solo por ella. Era por el forastero que había osado mirarla como a un ser humano. Al amanecer, San Perdido despertó con un extraño movimiento. El sheriff estaba en la calle principal desde temprano. Los hombres murmuraban en pequeños grupos. El nombre de Eli Carter se repetía en susurros nerviosos. Silas había hablado. Eli lo sabía. Por eso se levantó antes de que el sol estuviera alto y caminó hacia el establo abandonado al borde del pueblo. Allí, bajo una tabla suelta del suelo, sacó un objeto envuelto en tela, una vieja placa de metal, rayada, casi irreconocible. No era un simple vaquero. Nunca lo había sido. Mientras tanto, Clara servía café en el salón con manos temblorosas. Cada sonido la hacía sobresaltarse. Cada paso detrás de ella parecía anunciar el final.
Silas entró acompañado. 2 hombres. El sheriff. Clara, dijo con una voz tan amable que helaba la sangre. Hoy vienes conmigo. Ella no preguntó a dónde. Sabía que cuando Silas decía conmigo, no había retorno. Salieron del selún mientras el pueblo fingía no ver. Nadie intervino. Nadie preguntó. Nadie era inocente en San Perdido. El camino los llevó hacia el viejo galpón junto al río seco. Allí no llegaban los gritos. Allí nadie escuchaba. Ese forastero cree que puede salvarte, dijo Silas mientras cerraba la puerta. Quiero que entiendas algo, Clara. No hay salvación aquí. Ella alzó la vista, con los labios partidos. Tal vez no para usted, susurró. El golpe la lanzó al suelo. Pero antes de que Silas pudiera continuar, un disparo rompió el aire. La puerta explotó en astillas. Ellie Carter apareció en el marco, con el revólver aún humeante. Aléjate de ella. Los hombres de Silas reaccionaron tarde. Uno cayó con un grito ahogado. El otro salió corriendo, dejando atrás el arma. Silas retrocedió, sorprendido por primera vez en años. No sabes con quién te metes, escupió. Este pueblo es mío. Ellie avanzó despacio. Lo era. Sacó la placa y la sostuvo frente a él. Alguacil federal, dijo. Y tú has estado en mi lista mucho tiempo. El rostro de Silas cambió. El miedo apareció, rápido, feo. Clara observaba desde el suelo, sin comprender del todo. ¿Todo aquello, por ella? Las sirenas improvisadas del pueblo comenzaron a sonar. Gritos. Pasos. El caos se extendía. Silas aprovechó la distracción. Se lanzó hacia Clara. Ellie disparó. El impacto sacudió el galpón. Silas cayó de rodillas, mirándola con odio puro. Si yo caigo, este pueblo arderá contigo dentro, susurró antes de desplomarse. Ellie corrió hacia Clara, ayudándola a ponerse de pie. Tenemos que irnos, dijo. Ahora. Pero cuando salieron, vieron algo peor. El pueblo entero estaba armado. Y no estaban del lado correcto. Las puertas se cerraron. Las armas se levantaron. El miedo colectivo se transformó en furia. San Perdido no iba a dejar que la verdad saliera viva. Y Clara entendió que su libertad tenía un precio mucho más alto de lo que jamás imaginó. El silencio antes del disparo fue absoluto. Decenas de hombres rodeaban el galpón, con rifles viejos y pistolas heredadas, apuntando al mismo punto, Clara y Ellie. El sol comenzaba a caer, tiñendo el polvo de rojo, como si la tierra ya supiera lo que estaba por ocurrir. Entréguenla, gritó alguien. Esto no es asunto suyo, forastero. Ellie apretó la mandíbula. Sabía que no podía disparar contra todos. Sabía que muchos de esos hombres no eran malvados, solo cobardes. Pero la cobardía también mataba. Ella se va conmigo, respondió. Y nadie más saldrá herido. Una carcajada seca recorrió el círculo. ¿Crees que Silas era el único? Gritó otra voz. Él solo mantenía el orden. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Orden? ¿3 años de golpes eran orden? Ellie la tomó del brazo con firmeza, pero sin violencia. Escúchame, susurró. Pase lo que pase, no mires atrás. Antes de que ella pudiera responder, un disparo rompió la formación. No venía de ellos. Desde el techo del galpón, una figura encapuchada disparó al aire. ¡Basta! Gritó una voz femenina. Todos se giraron. La mujer bajó lentamente, quitándose la capucha. Era Martha Hale. La dueña de la pensión. La mujer que siempre había evitado mirar a Clara a los ojos. Ya es suficiente, dijo con la voz temblorosa. Sabemos lo que Silas hacía. Todos lo sabíamos. Un murmullo nervioso recorrió al grupo. Cállate, Marta, gruñó alguien. No empeores las cosas. Ella tragó saliva. No puedo,
respondió. Mi hermana murió aquí. Igual que otras. Y yo ayudé a esconderlo. Las armas bajaron un poco. No todas. Clara sintió un dolor profundo en el pecho. No era sorpresa. Era confirmación. ¿Cuántas? Preguntó Ellie en voz baja. Marta cerró los ojos. Más de las que puedo recordar. El pueblo comenzó a resquebrajarse. Un hombre dejó caer su rifle. Otro se dio la vuelta. Pero algunos avanzaron. No importa, dijo el sheriff, empujando a Marta. Si esto sale a la luz, estamos acabados. Ellie levantó la placa otra vez. Ya lo están, respondió. Refuerzos vienen en camino. Era una mentira. Pero funcionó. El miedo cambió de forma. Ahora no era rabia. Era pánico. Clara dio un paso al frente. No quiero venganza, dijo, con voz rota. Solo quiero irme. Sus palabras cayeron como un disparo silencioso. Por primera vez, el pueblo veía a Clara hablar. No como una propiedad. No como un secreto. Como una mujer. El sheriff levantó su arma. No saldrá nadie, ordenó. Ni vivos ni muertos. El disparo fue inmediato. Marta cayó al suelo. El caos explotó. Ellie empujó a Clara detrás de un carro volcado mientras las balas silbaban. Gritos, polvo, sangre. San Perdido se devoraba a sí mismo. ¡Corre!, gritó Ellie. Clara corrió. No sabía hacia dónde. Solo lejos. Sintió una mano agarrarla del vestido. Se soltó. Cayó. Se levantó. Llegó al borde del pueblo cuando escuchó un grito que le heló el alma. El grito de Ellie. Se giró. Lo vio caer. El mundo se detuvo. Dos hombres lo rodeaban. El sheriff levantaba el arma para el tiro final. Clara gritó. Y en ese grito, algo dentro de ella murió, y algo nuevo nació. Se lanzó hacia atrás, sin pensar. Tomó el rifle de un hombre caído. Apuntó. Disparó. El sheriff cayó. El silencio volvió, pesado, y real. Clara dejó caer el arma. Sus manos temblaban. Había cruzado una línea sin retorno. Ellie seguía en el suelo, sangrando. Clara se arrodilló junto a él, llorando. No me dejes, susurró. Ellie abrió los ojos apenas. Aún, no, murmuró. Pero los pasos se acercaban. Y esta vez, no todos querían salvarlos. El humo todavía flotaba sobre San Perdido cuando el silencio volvió a imponerse. No era un silencio de paz. Era el silencio de los que no sabían si huir o disparar otra vez. Clara permanecía arrodillada junto a Ellie, presionando la herida con sus manos ensangrentadas. Sentía el pulso débil bajo sus dedos, pero seguía ahí. Vivo. Por ahora. No cierres los ojos, le susurró. Por favor. Ellie intentó sonreír, pero el dolor le torció el rostro. Parece que el pueblo ya no tiene sheriff. Clara dejó escapar una risa ahogada que se convirtió en sollozo. A su alrededor, algunos hombres retrocedían. Otros observaban el cuerpo del sheriff en el suelo como si recién entonces entendieran lo que habían hecho. Esto se acabó, dijo una voz anciana. Todos se giraron. Era Ruth Calder, la partera. Nadie recordaba cuándo había llegado, pero estaba allí, apoyada en su bastón, con los ojos llenos de una dureza antigua. Se acabó hace años, continuó. Solo que hoy decidimos mirarlo. Algunos bajaron las armas. Otros las dejaron caer. Pero no todos. Desde la calle principal, se escuchó el galope de caballos. 3. 4. Más. No, murmuró alguien. No ellos. Clara levantó la vista justo cuando vio aparecer a los hombres del rancho Boone. Parientes. Socios. Bestias hechas a la imagen de Silas.
El odio les deformaba el rostro. Ahí está, gritó uno. La perra que lo mató. Clara se puso de pie instintivamente, cubriendo a Ellie con su cuerpo. No fue ella, dijo Ruth, avanzando. Fue este pueblo. El líder de los jinetes rió. Entonces el pueblo pagará. El primer disparo mató a un hombre que intentaba huir. El segundo incendió el caos. Clara sintió que alguien la agarraba del brazo. Por aquí. Era Marta, herida pero viva. Conozco un lugar. No hubo tiempo para pensar. Clara y Ellie, medio arrastrado, se internaron entre las casas traseras mientras el pueblo volvía a arder, ahora sin máscaras. Llegaron a una vieja bodega subterránea, oculta tras una puerta falsa. Marta empujó una palanca y el suelo se abrió. Bajen, ordenó. Rápido. El mundo exterior desapareció cuando la trampilla se cerró. La oscuridad era húmeda, cargada de olor a tierra y secretos viejos. Ruth encendió una lámpara. Aquí escondimos a las que sobrevivieron, dijo. A las que lograron escapar, por un tiempo. Clara sintió que el aire le faltaba. ¿Otras como yo? Ruth asintió. Silas no elegía al azar. Todas las miradas se clavaron en Clara. ¿Qué quiere decir?, preguntó ella. Ruth respiró hondo. Tu madre estuvo aquí. El mundo se quebró. Mi madre murió cuando yo era niña, susurró Clara. Eso me dijeron. Eso te dijeron para protegerte, intervino Marta. Ella intentó denunciar a Silas. Tenía pruebas. Ellie, pálido, abrió los ojos. ¿Pruebas de qué? Ruth levantó una caja de metal oxidada. Tráfico. Mujeres. Oro robado. Silas no solo controlaba el pueblo, financiaba algo mucho más grande. Clara cayó de rodillas. Todo cobraba sentido. Su llegada al pueblo. La ayuda de Silas. El encierro. Me eligió, por ella. Sí, dijo Ruth. Y porque creía que podrías romperte igual. Arriba, se escucharon pasos. Voces. Golpes. Nos encontraron, susurró Marta. Ellie intentó incorporarse. Si entran aquí. No entrarán, dijo Clara. Todos la miraron. Algo había cambiado en ella. Ya no temblaba. Ese hombre dijo que el pueblo ardería conmigo dentro, continuó. Entonces que arda, pero no sola. Tomó la caja de metal. Esto sale de aquí. Ruth sonrió por primera vez en años. Entonces hagámoslo bien. La explosión sacudió el subsuelo. La bodega comenzó a llenarse de polvo. Ahora. Gritó Ellie. Emergieron por una salida secundaria justo cuando una de las casas colapsaba en llamas. El caos era total. Gritos. Caballos desbocados. Disparos al aire. Pero también había algo nuevo. Resistencia. Hombres y mujeres enfrentándose a los Boone. Viejas cuentas cobradas a la fuerza. Clara ayudó a Ellie a montar un caballo. Si no lo logramos, empezó él. Lo lograremos, lo interrumpió. No sobreviví 3 años para morir hoy. Cuando cabalgaron fuera de San Perdido, Clara miró atrás solo una vez. El pueblo ardía. Pero por primera vez, no sentía culpa. Sentía justicia. Y aún así, sabía que lo peor estaba por venir. Porque Silas Boone había muerto. Pero el mundo al que servía seguía vivo. La noche cerró sobre ellos como una herida que no dejaba de sangrar. Los cascos del caballo golpeaban la tierra dura mientras Clara sostenía a Ellie para que no cayera. Cada respiración de él era un recordatorio de que el tiempo no estaba de su lado. Detrás, San Perdido ardía como una antorcha maldita, iluminando el camino de quienes no pensaban dejar que escaparan. No mires atrás, murmuró Ellie. Nunca. Pero Clara ya sabía que algunos fuegos no se apagan huyendo. Cabalgaban hacia el desfiladero, el único lugar donde los Boone no se atrevían a entrar de noche.
Ruth y Marta lo seguían con otros 2 sobrevivientes. Nadie hablaba. El sonido de los caballos y el viento eran suficientes. Hasta que se escuchó el cuerno. Largo. Grave. La señal de caza. Nos siguen, dijo Marta. Clara apretó la mandíbula. Que lo intenten. El desfiladero los recibió con sombras altas y paredes de piedra que parecían observarlos. Bajaron de los caballos y se ocultaron entre las rocas. Eli apenas podía mantenerse en pie. Si me atrapan, dijo él, no te detengas. Clara lo miró como si no lo reconociera. No te salvé para dejarte morir. Ruth interrumpió, con voz firme. No tenemos opción. Vienen muchos. Las antorchas comenzaron a aparecer arriba, como estrellas falsas moviéndose lentamente. «¿Conocen este lugar?», susurró Marta. «Nos rodearán». Clara abrió la caja de metal una vez más. Los documentos estaban manchados de sangre y polvo, pero intactos. Nombres, rutas, pagos. Silas Boone era solo una pieza. Si esto sale a la luz, dijo, no solo caerán los Boone. Por eso nos cazarán hasta el final, respondió Ruth. Los disparos comenzaron sin aviso. La piedra explotó a centímetros de la cabeza de Clara. Gritos. Órdenes. La noche se volvió una trampa. Por aquí. Gritó uno de los Boone. No dejen a nadie vivo. Clara ayudó a Eli a avanzar por un túnel estrecho. El aire se volvió más frío. Más húmedo. Este camino lleva al viejo paso del tren, jadeó Marta. Si llegamos. No terminó la frase. Un disparo la alcanzó por la espalda. Marta cayó sin un sonido. Clara gritó su nombre, pero Ruth la agarró con fuerza. No. Susurró. Si parás, morimos todos. Clara lloró en silencio mientras seguían avanzando. Al salir del túnel, vieron las vías oxidadas brillando bajo la luna. Un tren abandonado descansaba como un cadáver de hierro. Dentro, ordenó Ruth. Escóndanse. Se refugiaron en uno de los vagones. Eli se desplomó contra la pared. No aguanto mucho más, confesó. Clara se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre las manos. Escúchame, dijo. Si mueres, todo esto no habrá servido de nada. Eli sacó algo de su chaqueta. Un papel doblado. Si no salgo, entrégalo, susurró. Es el nombre del hombre que manda por encima de todos. Clara abrió los ojos, horrorizada. No digas eso. Los pasos se acercaban. Voces. Risas nerviosas. Están aquí, dijo alguien afuera. Huelo el miedo. Clara se levantó lentamente. Yo salgo, dijo. Ruth negó con la cabeza. No. Ellos me quieren a mí, continuó Clara. No a ustedes. No a él. Antes de que pudieran detenerla, Clara empujó la puerta del vagón. Aquí. Gritó. Vengan. El silencio fue inmediato. Luego, las sombras se movieron. Mírenla. Dijo una voz. La viuda del diablo. Clara caminó hacia ellos con las manos en alto. Esto termina hoy, dijo. Si me matan, el mundo sabrá lo que hicieron. Uno de los hombres se acercó y la golpeó con la culata del arma. Clara cayó al suelo, mareada. El mundo no escucha a mujeres rotas, escupió. Un disparo resonó desde el vagón. El hombre cayó. Ruth apareció con el arma humeante. El mundo empieza a escuchar hoy. El enfrentamiento fue brutal y corto. Gritos, disparos, cuerpos cayendo sobre las vías oxidadas. Cuando el silencio volvió, solo quedaban ellos. Pero Eli no se movía. Clara corrió hacia él. Eli, susurró. No, no ahora. Él abrió los ojos apenas. Lo hiciste, dijo. Ya no eres invisible. Y cerró los ojos. El grito de Clara se perdió en la noche. Horas después, cuando el amanecer empezó a teñir el cielo,
Un silbido lejano se escuchó. Un tren real. Ruth tomó a Clara del brazo. Tenemos que irnos. Por él. Por todas. Clara miró a Ellie una última vez, con el corazón hecho cenizas. Te lo prometo, susurró. No fue en vano. Subieron al tren justo cuando el sol asomaba. Pero en la distancia, alguien observaba. Un hombre con sombrero negro, sonriendo. El nombre que Ellie había escrito. Era el suyo. El traqueteo del tren se mezclaba con el latido roto del corazón de Clara. No había llorado desde que Ellie cerró los ojos. El dolor se había asentado en un lugar más profundo, uno donde las lágrimas ya no alcanzaban. Frente a ella, la caja de metal descansaba como una promesa peligrosa. Ruth se sentó a su lado, agotada, cubierta de sangre ajena. ¿Sabes quién es?, preguntó en voz baja. Clara asintió. Había leído el nombre una y otra vez durante el viaje, como si repetirlo pudiera hacerlo menos real. Jonah Blackwood. No era un ranchero. No era un sheriff. No era un bandido cualquiera. Era el hombre que financiaba pueblos enteros para que funcionaran como jaulas. Silas Boone había sido solo su perro. El tren avanzó hasta la ciudad más cercana al amanecer. Clara bajó sin mirar atrás. No había entierros. No había despedidas largas. Algunos muertos exigen justicia antes que lágrimas. Blackwood ya los esperaba. No con armas. Con abogados, policías, sonrisas limpias. Clara Boone, dijo, leyendo un papel. Viuda. Testigo poco confiable. Historia, interesante. Clara no corrigió su apellido. No vengo a negociar, respondió. Vengo a terminarlo. Blackwood rió suavemente. El mundo no funciona así, muchacha. Ella abrió la caja de metal. Los documentos se deslizaron como cuchillas sobre la mesa. Nombres. Sellos. Rutas. Firmas. Funciona exactamente así, dijo. Cuando alguien sobrevive. El silencio fue absoluto. Ruth avanzó. Hay más copias, mintió. En manos correctas. Blackwood comprendió entonces que había perdido algo más que dinero. Había perdido el control. Intentó huir. No llegó lejos. El arresto fue limpio. Público. Imposible de ocultar. Los periódicos hicieron lo que San Perdido jamás hizo, contar la verdad. Meses después, Clara regresó. No al pueblo. Al lugar donde empezó todo. El saloon ya no existía. En su lugar, una placa sencilla decía. Aquí terminó el silencio. Clara dejó el medallón de Ellie junto a la madera quemada. Lo logramos, susurró. El viento respondió. No hubo aplausos. No hubo final feliz perfecto. Pero hubo algo más fuerte. Libertad. Clara se marchó sin mirar atrás. No como una víctima, sino como la mujer que sobrevivió. Y obligó al mundo a mirar.